Así, amado hermano, vamos a entrar a la palabra de Dios. Mientras los hermanos están listos, le voy a invitar que abra su Biblia y vaya a la carta de los Efesios en el Nuevo Testamento. Sí, no recuerdo si no le he dado no llegó el miércoles. Amén. Entonces le invito, amado hermano, que busque en la carta de los Efesios, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, después de los Corintios, después de los Gálatas. Allí enseguida de los Gálatas está una carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y quiero que leamos capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y cuando lo encuentre, amado hermano, en reverencia a la palabra de Dios, le invito a ponerse de pie. Se lee así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, lea junto conmigo: un Señor, una fe, un bautismo. Otra vez, no lo oí. Un Señor, una fe, un bautismo. Cierra sus ojos. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, tu mano, Señor, seguir obrando y transformando vidas, Padre. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos ayuda, Señor, para conocerte, Señor, conocer tus misterios, conocer las profundidades, Señor. Padre, en esos momentos, Señor, estamos, Señor, para exponer tu palabra. Padre, que tu palabra en esta tarde, Señor, caiga en tierra fértil. Oramos estas cosas, te damos gloria, te damos gracias, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, amado hermano, tome su lugar. Gloria al Señor. El bautismo, la Biblia dice que hay solamente un bautismo. Hay solamente un bautismo. Pero hay diferentes expresiones del bautismo. Hay diferentes formas que se han venido practicando a través de la historia del cristianismo, hermano. Ponga atención a lo que estoy hablando. Hay iglesias que practican el bautismo infantil, los bebés o los recién nacidos. Y hay iglesias también que bautizan solamente a los adultos. Hay iglesias que bautizan por inmersión, donde toda la persona es sumergida completamente en agua. A la misma vez hay iglesias que bautizan solamente por aspersión, hermano. ¿Sabía eso? Por aspersión, lugares donde no hay agua, es válido el bautismo así. Donde hay poca agua, solamente por aspersión. Entonces, a la misma vez hay otras expresiones o otras iglesias que solamente le echan agua en la cabeza. Y tal parece que todas estas formas de bautismo han sido consideradas válidas a través de la historia del cristianismo o a través del cristianismo. Cabe aclarar que el cristianismo incluye aún la Iglesia Católica Romana. Cuando en la sociedad, cuando la cultura se dirige o expresa acerca de el cristianismo, está incluida la Iglesia Católica Romana. Entonces es hasta este punto o hasta este sentido
lo que nosotros estamos hablando, que en algunos casos, en algunos lugares, esto es válido. Entonces, la realidad es que hay muchas diferentes formas o expresiones del bautismo, pero la gran pregunta es, ¿por qué el bautismo es tan importante? El bautismo es importante. Entonces, preguntamos, ¿por qué es tan importante el bautismo? El bautismo, primero que nada, es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Jesús le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todo mundo, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo ordenó. Y si Jesús lo ordenó, es que es importante. Si Jesús lo ordena, es que nosotros entonces tenemos que obedecer. Por eso es que es un acto de obediencia. Amén. En el día de Pentecostés, Pedro predicó a miles de personas. En esa fiesta o en esa celebración había gente de muchas diferentes lenguajes, diferentes naciones. Y cuando Pedro predicó a miles de personas el evangelio de Jesús, la respuesta, la contestación al mensaje de Pedro, cuando les habla del evangelio, la respuesta de la gente dice: ¿qué tenemos que hacer por lo que hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora para ser salvos? Pedro les dice: arrepentíos, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese. Arrepentíos y bautícese. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es importante el bautismo? Amén. ¿Es importante? Entonces, si Cristo lo ordenó, entonces tiene que ser importante, porque es obediencia a la palabra de Dios. También el bautismo es una señal, es un testimonio, así como lo era en el Antiguo Testamento la circuncisión. Probablemente algunos no saben o entienden todavía lo que es la circuncisión, pero si viene los miércoles lo va a aprender. Pero para los que sabemos o entendemos lo que es la circuncisión, cuando Dios escogió al pueblo o escogió a Abraham para ser el gran padre de toda una gran nación, escucha, amado hermano, Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios le dice a Abraham que esa nación que va a ser de él va a ser un pueblo escogido de Dios. Va a ser la nación de Israel que va a pertenecer al pueblo de Dios. Es propiedad de Dios. Pero tiene que haber una señal de ese pacto que Dios está haciendo con Abraham, que una señal que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Tiene que haber una señal física. Y esa señal era que todo varón debía ser circuncidado a los 8 días de nacido. Entonces, así como la circuncisión era la señal que el pueblo pertenecía a Dios en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento el bautismo es la señal que ahora eres parte del pueblo de Dios,
que ahora eres miembro de la familia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19, no sé si lo apuntaron por ahí, pero dice la escritura: ya no eres extranjero ni advenedizo. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora son miembros de la familia de Dios por medio del bautismo. Sin embargo, tenemos que entender bien esto. Tenemos que ir más allá, porque el bautismo en agua es solamente un símbolo de un bautismo. El bautismo en agua es solamente símbolo de un Señor, una fe, un bautismo. ¿Me está escuchando? Es solamente un símbolo del bautismo. Todavía te puedes ir al infierno si estás bautizado. Puedes estar muerto espiritualmente, aun si estás bautizado. Pero aún así el bautismo es un requisito para ir al cielo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús. Viene Nicodemo a preguntarle entre la noche y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En el versículo 4, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, de agua y del Espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Sigue siendo un requisito el bautismo en agua. Pastor, entonces esto significa que el bautismo en agua es un requisito para ser salvo. No, no estamos diciendo que es un requisito para ser salvo. Lo que estamos diciendo es que el bautismo en agua es el símbolo del bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia dice que hay un solo bautismo. No entiendo, pastor. Efectivamente, el bautismo que habla la palabra es el bautismo del corazón. El bautismo del corazón. Y el bautismo en agua es el símbolo del bautismo del corazón. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice que hay un solo bautismo. Naciste de nuevo. Naciste ya del Espíritu, naciste en el corazón. Hubo una gran revelación, hubo un cambio. Ahora en adelante todas las cosas van a ser hechas nuevas. Es el bautismo de corazón. Ahora voy a hacerlo público. Ahora voy a testificarlo públicamente. Ahora lo voy a expresar obedeciendo, bautizándome en agua. ¿Me va siguiendo? El bautismo en agua es el ritual, es el simbolismo externo de lo que pasa adentro. Y mucha gente puede seguir el ritual. Mucha gente puede hacer solamente la parte externa. Mucha gente puede hacer el ritual, el símbolo exterior, pero aún así no tiene una relación personal con Dios y solamente hace lo de afuera. Mucha gente se puede bautizar en agua y seguir siendo un demonio si no tiene una relación con Dios, si no hay un cambio en el corazón, si no hay una entrega, si no hay obediencia. La circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal física de que pertenecías al pueblo de Dios. Pero muchos no tenían una circuncisión espiritual. Muchos no tenían una circuncisión del corazón. Allí en Hechos capítulo 7, versículo 51. Aquí el apóstol le habla duro a los mismos
a los mismos judíos, al mismo pueblo de Dios. Esteban está hablando aquí. Hechos 7:51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Incircuncisos, o sea, no está circuncidado del corazón, estar circuncidado de afuera, lo exterior, pero todavía eres del corazón, no te has circuncidado. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, les dice, como vuestros padres, así también vosotros. Porque tenían la señal exterior, pero actuaban como los paganos. Romanos capítulo 2, versículo 17. Después de los Hechos tenemos a los Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Lo leo rapidito. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, fíjese, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor, si violas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no es válida. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión, su incircuncisión como circuncisión. 27. Y el que físicamente, escuche, el que por fuera es incircunciso, pero es obediente, pero guarda la ley. En este caso él te puede juzgar a ti, que eres circunciso. Él te puede condenar a ti, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión de todos modos eres transgresor de la ley, violas la ley de todos modos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es justo, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Y la circuncisión es la del corazón. Concluye que la verdadera circuncisión es la del corazón, es la del espíritu. De nada le serviría estar circuncidado si no eran obedientes, si no guardaban la ley. Por eso es que les dice: tú que enseñas que no debes hacer esto y tú lo haces. Tú dices que no debes de hacer esto y tú sigues haciendo. Entonces dentro de ti no has cambiado. Por eso es que les viene diciendo que la circuncisión solamente tiene valor cuando somos obedientes a la ley. Por eso es que el bautismo en agua es solamente un ritual, un símbolo, que si no amas a Dios, que si te niegas a ti mismo, si no te niegas a ti mismo y si no le sirves, entonces el bautismo no ha sido el bautismo en el corazón. El bautismo símbolo, el bautismo en el agua es símbolo de que amas a Dios, que te has negado a ti mismo y de que le sirves. Ese es el bautismo de corazón. Eso no es la condición externa la que salva, es la condición interna. Mucha gente se ha
se ha bautizado y tan pronto se bautiza, a los 3 días, a las 3 semanas se va al mundo otra vez. ¿Cuánto hemos, cuando hemos hablado, cuando hablamos de bautismo, un bautismo, estamos proclamando que hay una limpieza de nuestro corazón por fe. Así como el agua nos limpia por fuera, pero el Espíritu nos limpia por dentro. Por eso dijo el Señor Jesucristo que si no nacieres del agua y del Espíritu, porque el Espíritu nos limpia por dentro. Y cuando vamos a bautizarnos, estamos diciendo: ay, ya soy limpio por dentro. Ya Dios me ha cambiado, ya tengo a Cristo en mi corazón, Cristo vive. Entonces, necesitamos que nuestro bautismo sea el bautismo de corazón. Necesitamos acercarnos a Dios con una conciencia libre, con una conciencia tranquila. Y si hay culpa en nosotros, si hay algo que nos cause una conciencia culpable, tenemos que venir a Dios para que Dios nos limpie y nos purifique. Son mucha gente que piensa que si es bautizado en agua, que es lo de afuera, también es bautizado por dentro, interiormente. Tal vez haya hecho el ritual espiritual, el ritual simbólico, el físico, solamente lo de afuera. Pero realmente el corazón está limpio, el corazón no ha sido limpiado. Entonces, el bautismo en agua es un testimonio a los demás que ya eres salvo y que ahora que ya lo has recibido en tu corazón, es símbolo del bautismo del corazón. Amén, hermanos. Amén. En estos momentos vamos a pasar a los bautismos. Vamos a pedir a los hermanos que respiren profundo.